Hola, bienvenidos a esta nueva serie de vídeos en los cuales vamos a resolver diversas aplicaciones sencillas con el LabVIEW. El objetivo de estos vídeos es que seas capaz de programar aplicaciones sencillas manejando los datos básicos y los datos estructurados de tipo string, de tipo cluster, pero sobre todo es el manejo de las estructuras lo que vamos a hacer más hincapié. Por ejemplo, los bucles while, en algún caso también bucle for, las estructuras case, los nodos select o los bloques select y, como decía, los tipos de datos más importantes. Empezamos con el primer ejercicio. Bien, en este ejercicio nos piden simular el funcionamiento de un depósito, es decir, el llenado o vaciado de un depósito, de un tanque de 500 litros de capacidad, que tiene dos pulsadores para controlar ese llenado y ese vaciado. Los pulsadores funcionan en modo pulsador, es decir, mientras se pulsa llenado, el tanque se llena a razón de 10 litros por segundo, que aquí lo vamos a realizar mediante un llenado que vaya haciéndose de 0,01 en 0,01 cada 0,001 segundo, que es el tiempo que vamos a tener que poner. Lo vamos a implementar con un shift register o registro de desplazamiento. Tenemos también un indicador de tipo string llamado estado, que nos indicará el estado de llenado o de vaciado que corresponda, es decir, que estará relacionado con la acción que hagamos con el pulsador correspondiente, llenando cuando pulsamos llenado y vaciado cuando pulsamos vaciado. También tenemos el botón de stop del programa y en el propio indicador tanque también hemos elegido la opción de mostrar el display digital. En Properties podemos tenerlo aquí, Show Digital Display. Lo único que cuando aceptamos este Digital Display nos queda aquí al lado. Lo único que lo hemos insertado, lo hemos incorporado en el propio tanque para que quede más estético y nos dé esa información del propio nivel, también de manera numérica, ya que cuando superamos los 500 litros no veríamos más aquí, en cambio aquí sí nos daría ya una lectura digital. Esto es importante porque queremos también que haya una limitación automática tanto del nivel máximo como del nivel mínimo, es decir, si estamos llenando y superamos los 500 litros no podemos superar ese valor, es decir, aunque estemos pulsando llenado, no superaremos los 500 litros. Y si pulsamos vaciado y estamos vaciando el depósito, nunca iremos por debajo de los 0 litros. Luego, esos son límites que tenemos que imponer por programación. Empezamos a resolver el ejercicio. Nos vamos a nuestro diagrama de bloques con control E y tenemos ya los elementos situados. Tenemos nuestro tanque, tenemos nuestros pulsadores, que los vemos aquí en esta forma de dato, es decir, no los vemos como iconos, sino los vemos como dato. Y vamos a poner también un time delay. Lo primero que tenemos que poner es, lógicamente, si queremos hacer una simulación de un tanque, de un depósito, de su llenado o vaciado, tenemos que pensar en poner un shift register. Aunque se puede hacer de varias maneras, con un solo elemento suma, al cual podamos incorporar un valor positivo o un valor negativo para decidir si suma o si resta, nosotros vamos a hacerlo con operaciones separadas, para que se vea mucho más fácil. Entonces vamos a poner una suma para hacer lo que sería el llenado, una operación suma, y vamos a poner una operación resta para hacer el vaciado. De esta manera se puede ver mucho más fácilmente la simetría de las dos partes del circuito. Completamos ahora mismo ya el shift register. Ya sabemos que esto no le hacemos caso, aunque nos dé error. Hasta que no cerremos todo el shift register nos va a dar error de cableado. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es incorporar mediante un select controlado por el pulsador de llenado la opción de que cuando pulse se tiene que incrementar
¿cuánto? Cada 0,001 segundos se tiene que incrementar 0,1 litros. Entonces, aquí crearía una constante, ¿vale? De 0, vamos a poner 0,1 litros. Podemos poner 0,001. Y en el time delay vamos a poner 0,001. De esta manera, al poner tiempo, o sea, incrementos muy pequeños en tiempos muy pequeños, vamos a dar más sensación de realismo, porque el efecto de llenado de vaciado va a ser mucho más continuo, menos a saltos que si pusiéramos, por ejemplo, un valor de incremento más grande. Si ponemos 1 litro aquí, o sea, 1, y aquí ponemos 1 segundo, iría a saltito, sería mucho más escalonado, mucho menos realista. Entonces, en el caso de que no estemos pulsando, lo que tenemos que hacer es sumar 0. Entonces aquí pondríamos una constante de 0. Y la llevamos a la otra entrada del sumador. Por otro lado, también para hacer la resta tendríamos que hacer algo similar, es decir, cogeríamos el pulsador de vaciado y otra operación select, en la cual, por un lado, creamos una constante en la cual le restaríamos ese mismo valor de 0,01 y por el otro lado, en otro terminal de entrada, si no pulsamos, es decir, si no activamos esa entrada, si esa entrada es falsa, cogería este valor y ese valor lo llevaremos a la resta, es decir, que no restará mientras no pulsemos a vaciado. Podemos comprobar, aquí el tanque lo tenemos que sacar, por ejemplo, de aquí, ¿vale? De esta línea, para que empiece desde 0 y a su vez inicializar el shift register también a 0, para que empiece siempre desde 0. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que los pulsadores tienen que funcionar como pulsador. Por defecto, cuando ponemos este tipo de control boolean, que es el rocker, la acción mecánica que coge es esta, pero necesitamos esta para que sea como pulsador, por lo tanto esta es la que he elegido. Y en el otro caso, idénticamente, vamos a acción mecánica y vemos que está efectivamente seleccionada esta, porque ya lo había hecho yo previamente, claro. Bien, volvemos al diagrama de bloques y vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos esta parte bien, y vamos a poner también ya de paso los estados, o sea, los mensajes que nos tiene que sacar. Entonces, los mensajes van lógicamente condicionados con la actuación sobre tal o cual pulsador. Entonces aquí pondríamos, por ejemplo, otro select, y ahora lo que tenemos que buscar es una constante de tipo string. La buscamos aquí y, por ejemplo, cuando esté pulsado y llenado, nos tendría que sacar una constante que ponga, por ejemplo, llenando, por ejemplo, llenando o vaciando. Entonces, la cableamos aquí y la otra constante, pues cuando no pulsemos llenado, pues tiene que ser blanco, o sea, un mensaje en blanco, o podríamos elegir otro mensaje, por ejemplo, en espera o algo así, ¿no? Vamos a coger, en principio vamos a coger el blanco. Como ya hemos definido que esta entrada es una constante de tipo string, este elemento, que es un elemento polimórfico, ya detecta que la otra constante aquí va a ser también string, aunque le metamos, al definir crear constante, ya va a elegir un dato, una constante de tipo string. Como dejamos así, no ponemos nada, a cogerlo como blanco. Y tendríamos que este valor derivarlo de la salida de mi pulsador. ¿Y a dónde lo llevo? Pues lo llevo, en principio lo tendría que llevar al string, pero nos falta el otro, nos falta la otra operación. ¿Qué hacemos? Poner dos select en cascada. Cogemos, ahora ponemos otro select, y cuando no estemos pulsando con el otro pulsador, nos tiene que sacar también 0. Nos tiene que sacar 0. Luego, aquí también le llevaríamos por un lado al de arriba y el dato lo tendríamos que coger, por ejemplo,
ejemplo, de aquí. Luego el dato lo cogemos de aquí. La selección. Y luego la otra constante tendría que ser igualmente 0. O en este caso en blanco, mejor dicho. Entonces si no pulso aquí, eso estará en 0, pasará aquí, ¿vale? Pasará aquí. Y como tampoco estoy pulsando vaciado, será 0. Si pulso este pulsador, estará sacando el mensaje de llenando. ¿Por dónde? Por aquí. Entonces lo conectamos aquí. Vamos a ver si esto está funcionando bien. Decía, cuando pulso llenando, es este mensaje el que saca, ¿vale? Este mensaje el que saca por aquí, pero no estoy pulsando vaciando. Por lo tanto, esta sería justo al revés. Esto no será aquí, sino que será aquí. Y aquí no tiene que haber nada más. Y cuando esté con la opción de... ¿vale? Cuando esté pulsando vaciando, tiene que sacarme una constante, que es la constante donde ponga vaciando. Entonces ya veis que aunque nos surja una pequeña duda, lo que tenemos que hacer es repasar, a ver cómo tiene que funcionar, hacer una pequeña simulación o probarlo. Y vemos que cumple las condiciones, bien, lo hemos hecho bien. Que no cumple, pues investigamos un poquito para ver cuál es el problema que surge. O sea, no hay que hacer las cosas de memoria ni pensar que esto tiene que salir bien a la primera, porque así no funciona nunca la programación en ninguno de los lenguajes. Entonces aquí ya pondríamos vaciando el mensaje. Y ahora vamos a hacer ya la comprobación. Vamos a ir de nuevo al panel frontal, vamos a darle a Run, el programa, y vamos a comprobar, a ver si realmente estoy llenando. Ya vemos que efectivamente me está dando un buen me está dando un buen comportamiento en cuanto al estado, me está marcando llenando y me está llenando el depósito, ¿vale? Y el vaciando también me está vaciando el depósito. ¿Qué es lo que ocurre? Que va un poquito lento. Para acelerar un poquito el funcionamiento para el vídeo, lo que vamos a hacer es vamos a subir el valor de la constante de llenado, o vamos a poner un poco menos de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos poner 0,001, con lo cual el tiempo, la velocidad de llenado se va a multiplicar por 10, y la de vaciado lo mismo, porque es la misma. Entonces, fijaros, está haciendo una cosa un poco rara. Le he puesto 001. Igual es que se llega al... no me deja poner más. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 0,01. ¿Vale? Es la limitación que tiene el delay. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, en vez de 0,01 vamos a poner 0,1. Y aquí también 0,1. 0,1. Listo. Y ahora ya comprobamos. Y nos tiene que ir mucho más rápido, como veis ahí, ¿no? Ya vaciando. Ya veis que ahora iría por debajo de 0. Tendría valores negativos, que es una cosa que no tiene que hacer. Pasa que todavía eso no hemos programado esa condición, ¿vale? Y aquí lo mismo, superaría el 500. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte ya estaría realizada. Vamos a seguir con el programa. Vamos a parar y vamos a pasar de nuevo al diagrama de bloques. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Vamos a poner los límites. Vamos a hacer que no supere los 500 litros. Entonces, ¿para eso qué tendríamos que hacer? Tendríamos que impedir que siga sumando siempre y cuando supere o llegue a 500, ¿no? Entonces, tendríamos que detectar, por ejemplo, aquí cuando es 500 y que no siga sumando. Entonces aquí lo que haríamos sería, una vez que aquí hemos detectado que son 500 litros, por ejemplo,
Entonces pondríamos por un lado una comparación, por ejemplo con el mayor o igual. Entonces detectamos, bueno, hemos dicho de aquí, detectamos cuando hay 500 aquí y con lo que tenemos que comparar es lógicamente con una constante de 500. ¿Y eso qué tiene que hacer? Tiene que impedir que cuando aquí haya 0,1, porque estemos pulsando, aunque estemos pulsando y aquí le meta 0,1, no llegue aquí. Entonces lo que hay que pensar es que hay que poner otro select. Entonces esta línea la tengo que eliminar. Borro el cable roto y pondría otro select. Aquí en comparison, vale. Perfecto. Entonces lo pongo aquí. Entonces cuando se cumpla esa condición, mientras no se cumpla esa condición, esto va a ser falso. Entonces si es falso, lo que tiene que coger es el valor de abajo. Luego el valor de abajo sería el valor que tenga en cada instante. O sea, le seguiríamos sumando 0,1. Pero si es mayor o igual a 500, ya no le tendríamos que sumar ya nada, porque ya hemos alcanzado el valor previsto, el valor máximo en este caso. Entonces aquí lo vamos a hacer una cosa. Voy a mover un poquito este para arriba para que me quede un poquito más ordenado, y va a ser este valor, que es un dato boolean, como ya sabemos, el que vamos a llevar aquí al terminal de control del select. Automáticamente nos genera este bloque porque vamos en contra del flujo del dato, que es normalmente en la view es de izquierda a derecha. Entonces aquí lo pone como un bloque de realimentación o feedback. Y el otro valor sería, lógicamente, será una constante de 0, es decir, que le sume 0 a partir del momento en que detecta que ya se ha llenado, por lo tanto que no siga llenándose, a pesar de que aquí le seguíamos pulsando. Vamos a comprobar que esto ha funcionado bien. Vamos a nuestro panel frontal, le damos a ejecución del programa y vamos a ver qué pasa cuando... Ya vemos que aunque yo le siga pulsando a llenando, al pulsador de llenado, no sigue llenándose. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el de vaciado. Con el de vaciado aquí hay un problema, que es que como estamos vaciando a razón de 0,1, pues es muy probable que nos quede o bien más 0,1 o bien menos 0,1. Entonces lo que queremos hacer es que sea 0 exactamente. Entonces para conseguir que sea 0 exactamente, sabemos que cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Por lo tanto lo que tenemos que hacer aquí es una multiplicación condicionada por 0 cuando se cumpla esa condición de que el valor del nivel sea igual o menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues por ejemplo, le podríamos poner aquí, insertar un multiplicador. Multiplicador en el cual yo lo multiplico por un valor determinado, que puede ser, si no se cumple la condición, es decir, si no es igual a 0 o menor que 0, tiene que dejar pasar lo que hay aquí, es decir, multiplicar por 1. Luego, esto sería con un select, otra vez, tendría dos entradas. Cuando se cumpla la condición, según qué condición le ponga, claro. Entonces, por ejemplo, cojo también del dato de aquí y le podría poner, por ejemplo, otra comparación. Una comparación de menor, por ejemplo, menor o igual. Pues cojo este dato, lo comparo de aquí, de esta línea, y aquí con la constante 0. Entonces, si es menor o igual a 0, lo que me tiene que hacer es controlar esto. Luego, cuando la condición es verdadera, aquí le tiene que meter aquí 0, es decir, multiplicar por 0. Que la condición es falsa, es decir, que no es menor o no es igual a 0, significa que es mayor que 0. Por lo tanto, estamos en condiciones correctas. Y tiene que simplemente repetir lo que hay aquí. Para que un multiplicador repita, lo que tenga aquí en esta entrada tiene que multiplicar por 1.
Ya sabemos que cualquier cosa multiplicada por 1 es esa misma cosa, ese mismo valor o ese mismo dato. Entonces aquí, en la otra entrada del select, pondría una constante 1. Fijaros, estamos aplicando propiedades de la multiplicación, ni más ni menos. Bien, vamos a comprobar si nos funciona correctamente. Entonces, yo ahora, por ejemplo, pues le doy, como antes eso no cambia, por lo tanto va bien. Voy a probar ahora el vaciado, perdón. Vemos que intenta poner el -0, pero que al soltar efectivamente se queda en 0. No vacía más por debajo de 0. A partir de aquí podemos llenar, eso sí, no hay límite hasta el máximo y vaciar. Pero por debajo de 0, ya veis que hace como un intento, pero funciona correctamente. Pues este es el programa, y el diagrama de bloques ya veis que es este de aquí. Hasta el próximo vídeo.